Somos Universal de Deporte, la empresa líder para artículos de tiro deportivo. Esta vez, bienvenido a esta capacitación donde vamos a comprender términos generales de la sección de Airsoft. Una sección que está determinada para aquellos amantes de las simulaciones de guerra. Les gusta vivir este tipo de experiencias llenas de adrenalina como tal. Inicialmente vamos a darle también la bienvenida al equipo que tenemos acá también de nuestra empresa. En este tema, el Airsoft como tal, obviamente es un deporte de simulación militar donde se utilizan más que todo productos de altísima apariencia, incluso se le dice que esos productos tienen alto impacto visual por la manera real en que se notan en sus distintas gamas, sea que saques una gama baja o una gama media, tienen una apariencia 1A de hacia la real o escala 1 a 1 como se le dice convencionalmente. En el Airsoft incluso no encontramos muchas partes que vamos a ir tocando en este nuevo capítulo como tal, el de esta sección que comprende alrededor de 5 capítulos donde vamos a ver lo que son réplicas eléctricas, réplicas a gas, que son la de Green Gas y CO2. Vamos a ver el tema de los rifles de resorte, baterías eléctricas y todo lo que son accesorios, cómo funcionan, como las miras holográficas, cómo funcionan los láser y muchos otros accesorios que debemos contemplar a la hora de ofrecer este tipo de productos. Pero bueno, inicialmente el Airsoft se escribe Airsoft, se comprende inicialmente por réplicas que mueven gracias al aire, pero esta zona como tal está exactamente contemplada de esta manera. Vamos a borrar acá, más grande. Airsoft está contemplada de la siguiente forma. Están las réplicas eléctricas, réplicas a gas, réplicas a resortes y obviamente la sección de pistolas. En estas réplicas eléctricas hay un adjetivo o unas siglas por los cuales te ayudan a determinar qué tipo de réplica o producto tiene o comprende el Airsoft como tal. Acá hablamos sobre las eléctricas. Las siglas son AEG, que es Electric Gun. Las réplicas a gas es GBB, que es Gas Blowback. Ya vamos a ver poco a poco qué es Gas Blowback. Las réplicas a resorte es Spring, o sea, el mismo resorte pero en inglés. Y las pistolas las tenemos en dos tipos. Hay una que otra pistola eléctrica, pero más que todo en el gran campo son pistolas de Green Gas y de CO2. Vamos a poner acá pistolas. Están pistolas AEG, que solamente hemos tenido como dos tipos. Están las pistolas de CO2, que si las manejamos completamente también. Y están las pistolas de Green Gas, que es GBB. Y están las pistolas NGB, que es no blowback. Inicialmente en estas réplicas eléctricas que tienen determinadas por las siglas AEG, son réplicas que en función como tal están denominadas bajo la réplica o equipo eléctrico neumático. ¿Por qué es eléctrico neumático? Y lo vamos a ver en los siguientes capítulos donde vamos a definir uno a uno. Son eléctricos neumáticos porque utilizan la energía eléctrica proveniente de una batería para mover un engranaje y ese engranaje mueve un pistón. Este pistón que está dentro de una cámara que es totalmente sellada genera una X cantidad de flujo generando velocidades con respecto al peso de la munición o al BB que se utilice. En el Airsoft como tal, la munición que se utiliza son BBs que son unas bolitas de plástico de un calibre .6 milímetros, o cambiémoslo como por polímero en sus distintas densidades. Entonces, parte primordial en el Airsoft de lo que sale impulsado, por eso se le dice Airsoft, air de aire y soft de bola, que es lo que se impulsa. En estas réplicas eléctricas, vuelvo y repito, que son donde se utilizan baterías, todo lo que denota esta sección, que son baterías, se denominan obviamente electroneumáticas. Es el principio básico, lo escribí pegadito acá. Electroneumática. Inicialmente, el tipo de batería que se utiliza acá, hay que tenerlo mucho en cuenta, ya que existen baterías de litio, que son las populares Lipo Ready, y están las baterías NHI, que son las baterías de níquel. Estas baterías tienen distintos tipos de carga, vienen por distintos tipos de voltaje, incluso es uno de los temas que también vamos a hablar a la hora de hablar sobre réplicas eléctricas, ya que no todas las baterías corresponden a los tipos de modelos. Acá en el Airsoft, obviamente, en réplicas eléctricas tenemos
el común conocido como M4, está el SCAR, este SCAR lo conoce más que todo por Free Fire, está también el AK-47, está el P90, está el FAMA, está también la Uzi, en réplica eléctrica, SCAR, P90, Uzi, está el Auge, está la calibre .50, la Machine Gun, vamos a ver que hay tantos modelos, sí, los puntos, vamos a ver las .50, que es la más conocida. Cada modelo de este tipo de referencia que le acabo de nombrar, que en la vida real existe de forma normal, o sea, la pistola real que existe, que dispara munición real, existe básicamente en estas réplicas eléctricas, porque son las réplicas que convencionalmente más se venden. Entre las eléctricas y la Green Gas se venden más las eléctricas. Para cada batería de estos modelos, para cada modelo existe una batería, dependiendo de los tipos de batería, sea de lipo o sea de níquel. Existen baterías en referencias como la Slip, Stick y la Bridge. Estos tres términos de batería van dependiendo del tamaño. Por lo menos la Slip, por lo general, son dos baterías separadas y unidas por medio de un conector. Las Stick es una sola batería larga y las Bridge son baterías pequeñas. Todas estas varían es por la presentación, teniendo en cuenta que inicialmente desde la parte de la presentación que estos tamaños sean compatibles con los distintos modelos, ya que existen distintas cavidades donde se va a alojar la batería. Entonces, con base a eso, estos tipos de modelos, sea Slip, Stick o Bridge, siempre vienen por voltajes que están entre los 11 voltios, 8.4 voltios, 6.9 voltios y hasta 7.4 voltaje. Ahora vienen ese tipo de baterías, también vienen por miliamperios. Miliamperios es exactamente la fuerza de la electricidad que va hacia el mecanismo interno. Fuerza, voltaje es capacidad de almacenamiento de energía, o en su efecto carga como tal. Estas baterías pueden venir en unos en unos miliamperios de exactamente 1000, 1100, 1200, las he visto también de 900 miliamperios, que exactamente se denota con MHA. Miliamperio exactamente es la fuerza con la que esta entra. Otras variantes que se utiliza a la hora de hablar de baterías en réplicas eléctricas, dependiendo del modelo, son los tipos de conectores, ya que existen conectores como el tamilla y está el conector DIN y está el T60. El conector tamilla lo vamos a conocer mucho más adelante de esta serie de capacitaciones. El conector tamilla entra a trabajar como un semifusible. El mismo, en presencia de altas temperaturas o de un sobrevoltaje, él se funde, lo que hace que cortando automáticamente la energía hacia las réplicas eléctricas. Estas réplicas eléctricas también traen consigo un sistema que se denomina fusible. El fusible es un sistema de protección en caso de un sobrevoltaje. Más que todo, estas baterías lipo, porque las de níquel traen un nivel de descarga mucho menor que las lipo. Las lipos es donde nos encontramos con el problema, pero las lipos también ofrecen una cadencia de disparo con un nivel de respuesta mucho más rápido. Vas a sentir que la réplica camina mucho más rápido con este tipo de batería, pero es por el nivel de transferencia de energía. Por eso inicialmente, en algunos casos, cuando trae tamilla, que es un conector cuadradito y redondo que empalma con la hembra o con el macho del que trae puesta la réplica, se le proceden a cambiar a conectores tipo DINS, que son tipo T, y está el T60, que son conectores de alta transferencia. Como les comentaba, el tamilla, al entrar a jugar con especie de un fusible, el mismo se recalienta, porque es lo que hace que regula la electricidad que va hacia la réplica. Entonces tú vas a tener dos reguladores, el que te genera el conector tamilla y el que te genera el fusible de la réplica eléctrica. Como todo equipo electrónico, trae su seguridad incluida. Incluso hay réplicas que no cuentan con sistemas eléctricos convencionales, sino que traen con un conocido como los MOSFET, que te ayudan obviamente a tener una mejor cadencia de disparo, pero también un MOSFET te ayuda a regular esa electricidad que va hacia el motor para no crear desgaste en los internos. O en su efecto, tecnologías como el Sweet Life Extender, que lo trae la marca Kawa. Estos mismos ayudan a que no se genere desgaste en los conectores o en las switcheras internas, para no generar fallas en presencia de este tipo de batería, ya que, como repito, las baterías más seguras de utilizar son las de níquel, pero obviamente cuando los jugadores de este tipo de eléctrica buscan mejoría, mayores velocidades, mayores alcances, generan este tipo de cambios y modificaciones, lo que hace que la réplica eléctrica necesite más electricidad. Entonces, al requerir más electricidad, se genera
obviamente cambios internos para buscar ese tipo de modificación. Este tipo de batería lipo como tal te puede durar cargada al 100% 2 o 3 domingos, o sea 3 jugadas al mes. Las baterías de níquel es necesario cargarlas domingo tras domingo antes de ir a jugar. Por eso se dice que las baterías lipo son las que generan mayor cantidad de almacenamiento de carga, pero es por el tipo de químico que tiene, que es litio. El litio es un componente químico que puede y almacena tiene mayor capacidad de almacenamiento de electricidad y ella misma se carga a raíz de que se está descargando. Entonces, por eso genera una mayor vida útil a la hora de cargarla al 100%. Entonces, te genera también mejores descargas utilizar este tipo de batería dependiendo obviamente del conector. Ya jugadores más grandes lo que hacen es que cancelan el conector tamilla y colocan un mini DIMS o colocan un T60, generan mayor transferencia de energía y buscan mejorías sin duda alguna en respuesta rápida o en cadencia de disparo, como se conoce comúnmente. Bueno, inicialmente en estas eléctricas, uno de los puntos más importantes es hablar sobre la batería, porque no inicialmente mejorando una batería vas a encontrar elevaciones de FPS, vas a encontrar mayor precisión, vas a encontrar mayores distancias. No, ya tú entras a modificar muchos aspectos internos, como por ejemplo un gearbox internamente viene como alrededor de viene con alrededor de 90 partes móviles. Entre esos engranajes, cableado, tablet play, switchera, cilindro, cabeza de cilindro, pistón, guía, muchas partes, nozzle, guía de nozzle. Entonces muchas partes internas que van de la anti-reversal, muchas partes internas que comprenden, por eso se le dice gearbox, que en la traducción dice caja de cambio. Por lo general se conoce como la caja de los engranajes. De tal manera se comprenden estas réplicas eléctricas que todo depende, su función principal son electroneumática. Entra electricidad y neumática sale aire. Bajo la función de una batería que viene en distintas referencias, en distintos voltajes, en distintos miliamperios y obviamente en distintas formas. Dependiendo el modelo a utilizar, en el momento se selecciona la batería. No la batería dependiendo del modelo, no. Dependiendo del modelo que compra el cliente, se le selecciona la batería indicada para que vaya justo en la cavidad donde están. También, por otro lado, están las réplicas eléctricas. Estas réplicas eléctricas, en cierta manera, aunque las eléctricas se venden más, las réplicas a gringas, son las réplicas más realistas. ¿Por qué son réplicas más realistas? Porque vienen con un sistema que se llama o se denomina sistema blowback. Estas réplicas a gringas o a gas blowback GBB pueden ser a gringas, o puede ser a CO2. Ambas referencias vienen determinadas por el sistema blowback. Este sistema blowback es el que genera un movimiento oscilatorio, o se le conoce como teóricamente como movimiento cinético a la hora que tú disparas. Así como se conoce ese movimiento sinérgico cuando uno dispara un M4, una Uzi, una P90 en la vida real. Estas réplicas a gringas te genera ese mismo movimiento hacia atrás, dándote una simulación. ¿Qué es lo novedoso y desventajoso de las réplicas eléctricas versus a la de gas blowback? Que las réplicas eléctricas en presencia de lluvia no se puede seguir jugando, ya que todos sus cableados quedan expuestos obviamente a la intemperie o están dentro de la culata, que son otros términos que hay que manejar. Si la culata viene en el hardware, si es una réplica grain stock, que la batería va dentro de la culata, siempre va a quedar expuesta, y en presencia de agua la electricidad no quiere nada. Pero a diferencia de las réplicas a gas blowback, teniendo en cuenta que sea de CO2 o de green gas, estas se pueden sumergir en agua y no van a tener problema alguno. Incluso son las réplicas que en Estados Unidos son las que utilizan para poder entrenar esa jugada o entradas CQB. ¿Por qué las utilizan para auspiciar ese tipo de entrenamiento como tal? Porque a diferencia de las eléctricas, que te pueden almacenar por proveedor alrededor de 350 bibis, las réplicas a gas blowback solo te pueden almacenar por proveedor 40 bibis, o en su defecto, teniendo en cuenta el tipo de referencia, pueden ser hasta menor esta cantidad. ¿Por qué? Porque lo que se busca es una mayor experiencia realista. Si un M4 en la vida real, en las réplicas a gas blowback, solo van 40 bibis y su mecanismo es totalmente idéntico. Te quedas sin munición, el ball sight del handle se
jala hacia atrás, se queda en la parte de atrás. Cuando yo coloco, retiro el magazine que ya está gastado y coloco un magazine nuevo, libero el mecanismo y actúa tal cual como una réplica o un arma real. Por eso son las que se utilizan en ese tipo de entrenamiento militar, o en su defecto son las más realistas, porque te llevan hasta tal ese punto. Un jugador de Airsoft que lleva una réplica eléctrica fácilmente puede ir con 3 proveedores, ya que 3 proveedores son más de 1000 BBs. Pero un jugador de Airsoft que lleva una réplica a gas blowback, que no va a tener problemas si empieza a llover, porque como su réplica es a gas y literal ellos la pueden inundar de agua y automáticamente va a seguir funcionando sin problema alguno. Este jugador de Airsoft a gas blowback tiene que llevar alrededor de entre 8 a 10 proveedores con esa capacidad. Entonces por eso lo hace una réplica de las más reales en el mercado como tal. ¿Qué es gas? ¿Qué es blowback? Es el mecanismo que simula la inyección y eyección de un cartucho ya detonado, hablando en términos reales. Ejemplo, ese mecanismo o cámara de retroceso que se va hacia atrás eyectando el cartucho ya detonado, pero también es el mecanismo que se encarga de introducir una nueva munición lista para detonar en el arma como tal. A eso se le conoce como gas blowback. En este caso, acá se le dice gas blowback porque lo que busca es simular ese tipo de funcionamiento para traer lo más apegado a la vida real, a la simulación militar, al Airsoft como tal, como deporte. Eso es lo que busca el blowback, traer esa apariencia o esa función lo más cercana posible al jugador. Inicialmente luego tenemos las réplicas a resorte, que por lo general son réplicas con estilo sniper, como por ejemplo el Dragunov, el L96, y miren que son los mismos términos que ustedes ven en película, un L96, un Dragunov, que es el que utiliza en la película, creo que se llama Francotirador. El man tiene un Dragunov, está el L96, se me pasan algunos modelos, pero todo este tipo de réplicas de resorte son sniper. Vamos a colocarle acá el nombre general, que es sniper. Todos los snipers vienen para funcionar inicialmente, así como las réplicas eléctricas. Para funcionar necesitan una batería, dependiendo a los miliamperios, dependiendo al voltaje. Vamos a hacerlo de la parte más general. Así como el Airsoft lo que busca es impulsar BBs de plástico de 6 milímetros, las réplicas eléctricas para generar ese impulso necesitan baterías de lipo, baterías de níquel, dependiendo de un voltaje y dependiendo a unos miliamperios con base al modelo. Así como las réplicas de gas necesitan, con base al modelo, necesitan CO2 o green gas para generar un blowback y generar una mayor experiencia, las réplicas de resorte, que son los snipers, necesitan de un resorte. Ese resorte viene determinado para dar una X velocidad y obviamente X alcance, dependiendo del poder o dependiendo de la referencia, ya que hay unas marcas que se esmeran mucho más en hacer productos más reforzados. Y ahorita le hablaremos un poco de esa parte, como que de las distintas gamas. Así como ellos necesitan gas, las eléctricas baterías, las réplicas a gas blowback necesitan gas, que es green gas o CO2. Las réplicas de resorte necesitan su resorte. Entonces todas esas réplicas vienen determinadas con este modelo, que son las réplicas para el rol de sniper. Obviamente son réplicas que solo utilizan como tales un resorte. Pudiese yo dibujar un resorte de esta manera, literal, porque es lo único que ellas necesitan para poder funcionar, es que el resorte venga desde la parte interna. Ya obviamente ya ahí no son réplicas eléctricas o neumáticas, ya son armas de aire. ¿Por qué? Porque lo que producen es aire. La función principal es aire, igual que la réplica a gas blowback. Entre las otras áreas que tenemos pendientes en la sección de Airsoft son las pistolas. Las pistolas obviamente pueden ser pistolas eléctricas, pueden ser pistolas a gas, sea CO2 o gas blowback, y están las pistolas que no tienen gas blowback. Siguen siendo de aire o en su efecto de gas, pero no generan ese movimiento simulatorio del carril superior o del carro móvil como tal. Las pistolas eléctricas por lo general no tienen blowback. Entonces aquí ya cambiamos que las pistolas eléctricas no vienen con blowback, blowback. Las pistolas a CO2 y las pistolas a green gas cuentan con blowback, no blowback. Las de CO2 y las de green gas obviamente son réplicas que sí vienen con blowback. Y las NGO significa que no gas blowback. Porque hacemos bastante énfasis y no
A diferencia como las réplicas eléctricas que hablamos sobre una batería, en pistolas no nombramos mucho lo que es una batería. A diferencia de las réplicas a gringas que hablamos que era de CO2 y de gringas, pero acá en pistolas simplemente decimos CO2 o es a gringas y en su efecto no trae gas blowback, porque el tema del blowback determina mucho si una pistola pertenece a una gama baja o una gama alta como tal. Entonces, desde esta parte de lo que comúnmente conocemos como blowback, vamos a determinar si la pistola es buena o si ofrece muy buenas funcionalidades, porque hoy repito, en el Airsoft lo que se busca es simular lo más apegado posible a una guerra persona a persona, desde la parte militar. Entonces, en función, estos tipos de productos vienen para ofrecer esa misma apariencia, esa misma funcionalidad como tal. Entonces, desde el punto del no gas blowback, son pistolas obviamente que vienen con velocidades un poco más altas. Y aquí entramos ya un poco más en teoría con respecto a las demás zonas o demás áreas. Este tema de pistolas, cuando las pistolas no tienen blowback, tienen una velocidad mayor. Es una de las ventajas. Acá voy a colocar velocidad mayor. Y cuando las pistolas tienen o vienen representadas por función de CO2 o gringas que cuenta con un gas blowback, vienen con velocidades menores. ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué encontramos que en una réplica, que les aseguro que las réplicas no GV, no gas blowback, y las réplicas eléctricas que no cuentan con blowback son mucho más económicas, encontramos que en esa réplica ofrece una velocidad mayor, a diferencia que una réplica en pistola a CO2 o a gringas que sí cuenta con un gas blowback que te genera una funcionalidad igual a un arma real, que tienes que colocar el proveedor, montar, mover el carro móvil tú inicialmente, que os cuesta más caro, ofrece velocidades menores. Señores, el tema de ese movimiento simulatorio cada vez que nosotros accionamos el gatillo, que se mueva el carro móvil hacia atrás, eso se genera gracias al exceso de gringas que utiliza la pistola. Entonces, del 100% de cual sea el gas, sea CO2 o sea gringas, del 100%, el 70% se va al disparo y el 30% se va al blowback. ¿Para qué? Para ofrecer esa realidad, que es lo que busca este tipo de pistola en el Airsoft. En cambio, en las pistolas que no cuentan con gas blowback, el 100% del este efecto gas, sea CO2 o gringas, pero no tiene la función de blowback, o sea eléctrica, al 100% se va. Por eso genera velocidades mayores, y son obviamente las réplicas o las pistolas las menos apetecidas o las menos que tienen rotación. Inicialmente, en las réplicas primarias, así como entiéndase por réplica primaria, son todo aquel tipo de réplicas como M4, SCAR, AK-47, P90, Fama, US, Auge, están las calibres 50, que me pasa el nombre. Todo eso entiéndase por réplica primaria. Los snipers es una réplica primaria. Todo lo que es pistolas o tenga forma de pistola son réplicas secundarias. ¿Por qué? Porque el jugador va con un M4, que es su réplica principal, apuntando y jugando, pero cuando se le acaba esta réplica va por la pistola. Entonces es un artículo secundario que va consigo hacia adentro del campo de juego. Entonces, inicialmente en el Airsoft, que es digamos una modalidad de juego con simulación militar, viene con un calibre de 6 milímetros que se realiza en polímero, que más adelante vamos a tocar también los BBs. ¿Qué significa ese punto? 0.20, 0.25, 0.28, 0.30. ¿Cuáles son esos gramajes que vamos a encontrar con esos gramajes? ¿Qué resultados X van? Para impulsar ese tipo de BB se utilizan réplicas primarias, que son las eléctricas, en sus distintos modelos, dependiendo del tipo de batería y dependiendo del tipo de voltaje y de miliamperios y la referencia, si es una lipo o una níquel. Están las referencias primarias, que son las referencias a green gas o a gas blowback, para no enredarlos un poco. Están las réplicas primarias, que son las réplicas de resorte, que por lo general son réplicas bajo el rol de sniper. Y están las réplicas secundarias bajo cualquier tipo de modelo y en función sea eléctricas, a CO2, a green gas o no blowback. Estos son básicamente los elementos principales o cómo se contempla el Airsoft, dependiendo el tipo de producto que vayamos a vender. Teniendo en cuenta, obviamente, vamos a empezar a tocar poco a poco
los temas como, bueno, las baterías, hablar sobre todo las baterías, ya que ofrecer una batería con 1.000 amperios no apto te genera garantía, ya que muchas de estas marcas, ejemplo, marcas como Kawa, Crytek, te reciben cualquier tipo de batería, cualquier tipo de miliamperios, pero marcas como KingArt, marcas como AEG, son marcas mucho más cuidadosas con una propiedad de materiales internos no tan reforzadas. Y ese es otro tema también. Hablar sobre las réplicas reforzadas y las no reforzadas, cuáles son y cuál yo entro a ofrecer, dependiendo, obviamente siempre va a ser dependiendo de la marca, dependiendo al proveedor, es que nosotros vamos a empezar a ofrecer ese tipo de batería. Más que todo el problema es en las eléctricas, porque son las que más se venden. Ya la de Green Gas y la de CO2, el Green Gas, el que sea, tenemos que ir a tocar también el tema de los consumibles, ya que existen varios tipos de gas. Está el Green Gas, está el Black Gas, está el Red Gas, está bueno, están esos tres. Creo que hay un Blue Gas, pero eso tengo que terminar de investigarlo. Pero la única diferencia entre los tres que yo he utilizado, que es el Green Gas, el Green Gas, el Black Gas y el Red Gas, son las presiones en cuál viene la lata del Green Gas como tal. El CO2 viene en cápsula de 12 gramos de CO2. ¿Por qué es mejor utilizar una réplica de CO2 a una de Green Gas? Ya que el Green Gas, como es un consumible, el Green Gas entra a lubricar todas esas partes móviles, y a medida que el gas se desarrolla sobre dentro del producto, él te ayuda a mantener las áreas húmedas y a generar menos fricciones, o sea, se genera menos desgaste. A diferencia que en las réplicas eléctricas, lo que genera menos desgaste o menos fricción es el mantenimiento preventivo que yo le ocasione a mi producto. En las réplicas eléctricas, lo que genera o lo que ayuda a generar menos fricción o menos desgaste es el mantenimiento preventivo, y que yo no me exceda mucho del comúnmente conocido como spring. Spring, así como se le llama resorte, se le dice también spring a la propiedad mecánica que tiene el resorte a la hora de expandir. Y con base a eso, a los internos que tengas en la parte interior de cada producto, tú generas velocidades y alcance. Entonces, básicamente así se compone la sección de Airsoft, teniendo en cuenta lo que disparamos, teniendo en cuenta las distintas áreas, réplicas eléctricas, a gas blowback, réplicas a resorte, pistolas en sus distintas referencias como tal, dependiendo las marcas o la referencia o modelo que compremos. Incluso desventajas y ventajas de una réplica eléctrica versus una réplica a gas blowback. Sin duda alguna, si me preguntan a mí, entre las, digamos como que mis preferidas como tal, obviamente me quedaría con las eléctricas porque las conozco de principio a fin, pero obviamente de las réplicas a gas que me encantaría tener es el M4 416 de la marca HK. Es el M4 más real que existe en el mercado y que viene para aguantar lo que sea. Pero en función es mucho más económico, mucho más fácil reparar, aunque traiga más piezas que en las réplicas a gas blowback, es mucho más fácil las réplicas eléctricas. Por eso son las más vendidas y por eso hay mayor variedad de ellas. Pero tener una réplica en tu closet a gas blowback es sencillamente una nitidez. Entonces, básicamente así queda el primer capítulo de conceptos generales de Airsoft. Mañana volvemos a las 10 de la mañana en el primer, digamos, segundo capítulo de Airsoft, donde vamos a hablar solo de réplicas eléctricas, para que ya, como vieron, hablar sobre réplicas eléctricas dependiendo del modelo, tenemos que entrar a hablar sobre muchas variables. Entre eso está el tema de los BB, el tema de las baterías, el tema de las partes internas, y hablar sobre todo sobre cada parte interna en lo que medianamente sea posible, ya que no es lo mismo decir barrel a hacer inner barrel. No es lo mismo llamar cámara hub a un booking. ¿Qué significa un booking? No es lo mismo decir un motor cuando hablar si el motor es speed o si el motor es de alto torque, si hay cableados convencionales o cableados tipo guaya, si hay engranajes 13, escala 13-1, escala 16-1, 18-1, ¿para qué sirve de eso? Hay distintos tipos de pistones y cilindros de pistón, dependiendo el objetivo que tú quieras buscar, y los muy conocidos como MOSFET. Así que, señores, gracias por ustedes, estos 48, escasos 40 minutos, a todos ustedes que nos ven estas pantallas. Somos Universal de Deporte, la empresa líder en artículos para tiro deportivo. Esta vez empezamos con la serie de Airsoft, una de las áreas importantes de nuestra empresa y que queremos que tanto tú como nosotros sigamos creciendo, pero para crecer hay que capacitarnos, y aquí para eso estamos nosotros. Airsoft, nos vemos esta semana, atentos, y para ustedes, muchachos, pues gracias y vamos para adelante.